Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver el capítulo 3, cuerpos rígidos, del curso Mecánica 1. Ok. En el capítulo 2 vimos el concepto de partícula y principalmente lo que son fuerzas concurrentes. Aquí vamos a ampliar un poquito el concepto y vamos a analizar cuerpos rígidos. Aunque pareciera que son pocas las unidades, ¿verdad? Que son 4 unidades, cada unidad tiene bastante, ¿verdad? Por explicar. Ok, entonces vamos a iniciar con las fuerzas externas e internas en un cuerpo rígido. Ok, el cuerpo rígido nosotros lo consideramos como aquel cuerpo que no se va a deformar. Ya no es una partícula, ¿verdad? Por donde pasan varias fuerzas. El cuerpo rígido va a ser un elemento donde yo aplico fuerzas en diferentes puntos y vamos a considerar que ese elemento no se va a deformar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos un carro, un camión, donde vemos apoyos, las ruedas, ¿verdad? Esto sería la calle. Las ruedas serían las conexiones, los apoyos que nos sostienen el carro. El peso W como un vector del vehículo. Y digamos que una fuerza externa para jalar el vehículo. Entonces, yo aquí tengo un cuerpo rígido. Entonces, tengo las fuerzas externas, que son todas aquellas fuerzas que ejercen otros cuerpos sobre el cuerpo rígido. Entonces, si yo quiero ver el camión como un cuerpo rígido, las fuerzas externas son todas aquellas que yo voy a aplicar directamente a ese cuerpo. Por ejemplo, la fuerza externa por medio de un mecate o una cadena para jalar el vehículo, eso es una fuerza externa. El peso sería una fuerza externa. Y las fuerzas internas. Las fuerzas internas son todas aquellas fuerzas que me mantienen las partículas que me conforman el cuerpo rígido. Entonces, si ustedes ven el camión, uno podría decir que el camión está formado así básicamente por un cajón, las llantas y una cabina. Eso pueden ser diferentes partículas que me conforman el cuerpo rígido. Entonces, las fuerzas que me mantienen unido el cajón con la cabina y las llantas al mismo cuerpo, esas son fuerzas internas. Y todas aquellas fuerzas que tienen que ver con las conexiones, con los apoyos que me sostienen el cuerpo rígido. Cuando nosotros analizamos un cuerpo rígido, lo hacemos a partir de un diagrama de cuerpo libre, el cual consiste en separar los apoyos, las conexiones que me sostienen el cuerpo rígido y las sustituimos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un apoyo, que es el piso. Yo quito el piso y lo sustituyo por fuerzas. Entonces pongo una fuerza, una reacción 1 y una reacción 2. Entonces ve, elimino el piso, elimino la calle y lo sustituyo por fuerzas, por incógnitas, por decirlo así. Y dibujo las fuerzas externas que están aplicadas sobre ese cuerpo rígido. En este caso sería el peso y la fuerza que estábamos haciendo, por ejemplo, en un mecate. Ok, aquí vamos a ver un concepto bastante importante que es el principio de transmisibilidad. Es muy sencillo. Bueno, por lo menos en teoría pareciera que es sencillo, pero es muy importante que lo conozcan porque después para poder resolver algunos ejercicios tenemos que usar este principio. El principio de transmisibilidad sobre un cuerpo rígido consiste en que si yo tengo una fuerza, acuérdense que la fuerza se maneja como un vector,
que tiene magnitud y tiene dirección. Tiene una línea de acción, ¿verdad? Toda esta línea es la línea de acción de la fuerza. ¿Okay? Y esta fuerza yo la estoy aplicando en un punto A. Entonces, el principio de transmisibilidad lo que dice es que yo puedo poner una fuerza igual de la misma magnitud y en el mismo sentido en un punto diferente en el cuerpo rígido, pero siempre y cuando esté ubicada en la misma línea de acción. Entonces, vea que, por ejemplo, en el primer cuerpo tengo una fuerza F aplicada en el punto A y después corro esa fuerza y la aplico las mismas fuerzas. Una se llama F, la otra se llama F' y la aplico en el punto B. Y tengo el mismo efecto, por decirlo así. La condición de ese cuerpo, ya sea que esté en equilibrio o no, o esté en movimiento, ¿verdad? El efecto va a ser el mismo, o la acción va a ser la misma. Entonces, yo puedo aplicar el principio de transmisibilidad cuando yo sé por dónde va la línea de acción de la fuerza y traslado esa fuerza a otro punto diferente. Como les digo, siempre y cuando ese otro punto corresponda a la línea de acción de la fuerza. Bueno, y la fuerza obviamente tiene que tener la misma magnitud, ¿verdad? La misma dirección y la misma magnitud. Entonces se dice que cuando las fuerzas F y F' tienen el mismo efecto sobre el cuerpo rígido, se dice que son fuerzas equivalentes. Eso es muy importante, porque más adelante ese concepto lo vamos a utilizar mucho. Fuerzas equivalentes o sistemas equivalentes. ¿Okay? Siguiendo un poco, vemos o vamos a ver productos vectoriales. El producto vectorial también se conoce como producto cruz, ¿okay? Y se define de esta manera. El producto cruz de dos vectores ¿cómo se puede decir? Se denota, se escribe, ¿verdad? Como P cruz X. Y no es una multiplicación, como decir, 3 por 5, ¿no? Es que hay que tomar en cuenta los componentes rectangulares de los diferentes vectores. Nada más para recalcar un poquito. Cuando está así en negrita, es vector. Cuando la letra está así en negrita, es vector. O lo escribimos así, como una letra y una flechita arriba para denotarlo vector. Cuando no lo ponemos en negrita, lo ponemos normal, como en este caso, que aquí vea que P no está en negrita y aquí Q no está en negrita. Eso se refiere a las magnitudes de los vectores. Ok, entonces tenemos el producto vectorial, V es igual a P cruz Q. Aquí es importante que ustedes sepan que el producto vectorial me genera un vector. Acuérdense que un vector es una expresión matemática para dar una cantidad, tiene una magnitud y tiene dirección. Entonces, este V es un vector. Entonces, el producto vectorial o el producto cruz me define un vector. ¿Qué condiciones tengo que tener para generar un vector por medio del producto cruz? Bueno, lo primero que tengo que entender muy claro es que el producto V va a ser perpendicular al plano contenido por los vectores P y Q. Vistos de otra manera aquí, en el gráfico, vistos de otra manera. P y Q son vectores, ¿verdad? Estos dos vectores me definen un plano. ¿Okay? Y el producto cruz V es un vector que es perpendicular al plano. El ángulo θ, este ángulo que está acá, es el ángulo que se forma entre P y Q. Aquí lo importante, importantísimo, es recordar que el producto cruz V, ¿verdad?, es perpendicular al plano, formado por P y Q. Si yo quiero encontrar la magnitud
bueno, aquí me faltó poner esta es la expresión del vector, ¿verdad? El vector v es igual a p por q. Pero si quiero encontrar la magnitud de v, es multiplicar la magnitud de p, la magnitud de q y el coseno o el seno de zeta. Y yo ahí ya obtengo la magnitud de v, pero magnitud. Y puedo definir la dirección de v, que eso yo sé que ustedes lo han utilizado mucho en física, para determinar a dónde va, por ejemplo, un momento, porque un momento yo lo puedo expresar como un vector. ¿Cuál es la dirección del momento? Entonces yo aplico la regla de la mano derecha. Y la regla de la mano derecha es muy útil en muchos casos para definir la dirección y de una vez el signo en algunos casos de algunas componentes rectangulares o inclusive de la misma dirección de V, ¿verdad? Porque puede ser que si estoy haciendo un análisis en el plano, a mí me interesa saber si el momento sale de la pizarra o entra hacia la pizarra. Entonces, si un momento sale de la pizarra, decimos que el momento es positivo, y si el momento entra, o sea, se está metiendo hacia la pizarra, el momento es negativo. Entonces, la dirección nosotros la definimos, ¿verdad?, con el criterio o a partir de la regla de la mano derecha. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ustedes definen una fuerza P o Q, ¿verdad? La definen por, yo lo hago así, yo defino la fuerza con los dedos y, sí, la fuerza con los dedos y el radio, ¿cómo se llama? El radio lo defino con la palma. Entonces es una manera también de aplicar el criterio de la mano derecha. Entonces, el dedo y la palma o los dos dedos, ¿ok?, formando ahí como un ángulo de 90, me da la dirección de los dos vectores y el producto va en la dirección del dedo gordo. Entonces, es simplemente como de acomodarse un poquito el criterio de la regla de mano derecha, ¿verdad?, para saber o determinar la dirección del producto cruz. Bueno, algunas propiedades que hay que entender un poco ahí, por ejemplo, cuando o cómo puedo, o qué puedo hacer, ¿verdad?, cuando tengo un producto cruz. Yo creo que la más importante de todas estas es tanto la propiedad conmutativa como la asociativa, ¿no?, para que no se vayan a equivocar. En la propiedad conmutativa, el producto cruz P cruz Q no es igual a Q cruz P. No es igual porque lo que me define es un vector. Tal vez en magnitud me podría dar igual, pero en dirección no. Entonces, ya son dos vectores diferentes. Entonces, no es igual. Y la propiedad asociativa, ¿verdad? Yo no puedo, por ejemplo, yo tengo tres vectores. Yo no puedo decir que el producto cruz de P cruz Q, lo que me dé esto me va a dar un vector, ¿verdad? Y después hago otra vez el producto cruz por S, por otro vector S, no es igual a decir, bueno, hago el producto cruz de Q por S y después hago el producto cruz de P por este otro. Entonces, ahí me da vectores totalmente diferentes. Eso tienen que tenerlo mucho cuidado a la hora de hacer el producto cruz de algunos vectores. Recuerden que los vectores son expresiones matemáticas que tienen magnitud y tienen dirección. Puede ser que yo esté trabajando en el plano, o puede ser que esté trabajando en el espacio, ¿verdad? Cada vector yo lo puedo representar como componentes en X, en Y y en Z. Cuando nosotros hablamos de componentes rectangulares, lo ponemos así: la componente unitaria para X es Y, y la componente unitaria para Y es J, y la componente unitaria para para Z es K. ¿Ok? Este circulito no hace falta que ustedes lo tengan ahí o que lo estén haciendo a cada rato, pero vea, este es el orden: X, Y y Z. Si ustedes ubican los componentes vectoriales en esta dirección y multiplican uno por el otro, el resultado, si va contrario a las manecillas del reloj,
tiene que dar positivo. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen un producto cruz de I cruz J, ok, están haciendo la multiplicación I cruz J, el resultado va a ser K positivo. Entonces ven aquí, I cruz J, resultado K. Eso es una posibilidad con el K positivo. Otra posibilidad que puedo hacer es J, siempre en la dirección contrario a las manecillas del reloj, ¿verdad? Puedo decir J cruz K y mi resultado es I. ¿Lo ven? Siempre en la dirección contrario a las manecillas del reloj. Y positivo. También puedo hacer K cruz I. Vea que siempre voy contrario a las manecillas del reloj. K cruz I, ¿verdad? Y el resultado es J. Si nosotros lo hacemos al revés, el resultado nos da negativo. Entonces, vean. Yo no voy a hacer I cruz J, voy a hacer J cruz I. Entonces, quiere decir que ya lo estoy haciendo en la dirección de las manecillas del reloj. Entonces, J cruz I me da K. Pero como lo estoy haciendo contrario a las manecillas del reloj, el resultado me da negativo. Entonces, ven aquí, el resultado de K es negativo. O por ejemplo, voy a hacer K cruz J. Ya que voy contrario a las manecillas del reloj, K cruz J, el resultado va a ser I negativo. Entonces lo ubico aquí abajo. Y lo puedo hacer I cruz K, ¿verdad? I cruz K, contrario a las manecillas del reloj, I cruz K, me da J negativo. Eso tienen que tenerlo bastante presente porque en los productos, en el producto cruz de los vectores, también el signo es importante. Aunque ya ustedes, yo sé que eso se lo saben de memoria. Y eso lo vamos a ver ahora en una matriz. ¿Cómo definimos la matriz de unos vectores? Ok, entonces yo lo tengo aquí. Por ejemplo, yo tengo que el vector V es la multiplicación vectorial de las componentes en X de un vector y las componentes vectoriales, ¿verdad?, del otro vector. Yo lo pongo ahí en una matriz. Esto es una matriz, solo que me faltó dibujarle aquí las rayitas de los lados. Pero esta es la matriz. Ubico en una columna las I, la J y la K. Entonces, si fuera en el plano, estaríamos trabajando solo IJK, ¿verdad? Si fuera en el plano, estaríamos trabajando IJK. Entonces, este sería 0, pero aquí yo lo puse todo, ¿verdad? Como si estuviéramos trabajando dos vectores en el espacio. Entonces, nosotros tenemos, las componentes se hacen cruzadas, o sea, tapamos y hacemos el producto aquí incluso. Esto yo sé que ya lo han hecho ustedes muchas veces en física. ¿Verdad? Es conveniente que repasen esta parte, ¿verdad? No los voy a aburrir mucho con esto, ¿verdad? Pero vamos a hacer solo, por ejemplo, JK, el producto JK. Vea que el producto JK, okay, ay, se me pasó aquí. El producto JK lo vamos a hacer en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces, el producto, a ver, JK me va a dar I. El resultado me lo tiene que dar en I. Y lo hago aquí cruzado. Entonces, tapo I y digo PY por QZ, me lo hago aquí cruzado. PY por QZ, entonces va positivo porque va en la dirección. Y ve aquí, después digo menos QY por PZ. ¿Por qué menos? Porque ya existe menos. Porque ya invertí la dirección. Ya lleva un signo menos. Y en J, ¿qué hacemos? En J vamos a multiplicar I por K. Okay, pero vea lo que pasa. Tapamos aquí esta columna y hacemos I por K. Y ve lo que pasa en I por K. Cuando multiplicamos I por K,
lo hacemos a favor de las manecillas del reloj. Entonces, al hacerlo a favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? Y por K, aquí, nos va a dar ese menos J. Entonces, por eso es que la fórmula lleva un signo negativo. Entonces, se le pone el signo negativo aquí. Y se hace igual, se tapa la columna de la J, se multiplica PX por QZ, menos, porque ya se invierte, QX por PZ. ¿Ve? Y entonces ahí tenemos el resultado de la componente en J. Aquí está lloviendo. Ok, ¿para qué me sirve todo esto? Todo esto me sirve para poder encontrar, por ejemplo, el momento que me produce una fuerza en un punto dado. Entonces, si yo tengo una fuerza aplicada sobre un cuerpo rígido, yo puedo, por ejemplo, calcular cuál es el momento que me produce esa fuerza en un punto en particular. Entonces lo defino así. M, que es el momento alrededor de un punto, y siempre esto es conveniente, que ustedes indiquen que el momento que yo estoy determinando es sobre un punto en particular, porque este momento puede ser en O, en este caso sería un punto cualquiera, puede ser el origen, pero puede ser A, puede ser B, puede ser cualquier punto. Entonces se define sobre qué punto estamos haciendo digamos, el cálculo de ese momento. Y el momento es perpendicular al plano que se forma entre R, que es un vector, posición, ¿verdad? Cruz F, que es la fuerza. Ok, entonces así, explicado rápidamente, en el plano, yo tengo un cuerpo rígido, ¿okay? Ese cuerpo rígido tiene una fuerza aplicada en un punto dado. Ok, entonces yo tengo el cuerpo rígido, tengo una fuerza aplicada sobre ese cuerpo, ¿no? Y defino dónde quiero medir el momento efector. Chicos, ustedes escuchan bien, porque está lloviendo fuerte aquí. ¿Cómo están escuchando? ¿Sí se escucha, profe? ¿Sí se escucha? Ok, excelente. Es que está lloviendo fuerte y ¿cómo se llama? Y está cayendo rayos fuertes. Ok, entonces, yo lo que hago es para calcular cuál es el momento que me produce esta fuerza en un punto ahí dado, entonces hago el producto cruz R, que es el vector posición, que también como es un vector, tiene componentes en X, Y, Z, ¿verdad? Si estamos trabajando en 3D, o X y Y si trabajamos en el plano. Y hacemos el producto cruz. En este orden, vean que no se puede invertir. Primero va el vector posición y después va el vector fuerza. Entonces pongo vector posición R, cruz F. Y si ustedes aplican la regla a la mano derecha, van a ver que el momento es perpendicular, ¿verdad? O va hacia arriba, en este caso, perpendicular al plano que se forma, o al plano formado por R y por F. ¿Okay? Ok, si yo quiero determinar cuál es la magnitud, ya no como vector, la magnitud del momento alrededor de un punto dado, yo lo puedo hacer así. Multiplico la magnitud de R o la magnitud de F por el sen de zeta. Y eso me da la magnitud. Y el momento mínimo
el momento mínimo, ¿verdad? O el momento máximo es multiplicar esa fuerza por la distancia perpendicular. Entonces, yo lo que hago es trazar una línea de acción a lo largo de la fuerza y busco cuál es la línea o la distancia perpendicular, que sería la distancia mínima que hay, ¿verdad? Al punto de interés. Entonces, este valor de D lo que se refiere es a la distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza con respecto al punto donde queremos calcular el momento. Profe, yo tengo una pequeña pregunta. Es que no sé si Sí, usted me dice adelante. si estoy confundido. Es que, a como veo las cosas, eso se parece mucho al torque, pero no sé por qué lo asemejo tanto a eso. ¿Es eso o es diferente? Es lo mismo, es lo mismo. Solo que Ah, aquí, sí, es lo mismo. ¿Quién intervino ahí? Juan Carlos, es que yo escuché, o bueno, yo tenía entendido, digamos, que el momentum se le llamaba a la masa por la velocidad que lleva un cuerpo. Entonces, por eso estoy así como, exploto. Sí. Vea, acuérdese que la ingeniería es física aplicada. Entonces, tal vez, muchas veces, el vocabulario que se utiliza en física tiende a variar un poco ya en el área de ingeniería. Pero lo que dice usted es cierto. El torque es un vector y se define así exactamente, R plus F. Ellos lo manejan como torque, ¿verdad? Pero en el área de ingeniería, nosotros el torque lo definimos como la acción igual de una fuerza sobre una barra que la hace girar. Entonces, cuando ustedes vean un poquito más adelante ciertos cursos, ya nosotros hacemos la diferencia, por decirlo así, entre un momento que se genera y un torque. Pero al final los dos tienen la misma fórmula y tienen las mismas unidades. ¿De acuerdo? Vean chicos, si tienen alguna consulta, ¿verdad? Adelante, ¿verdad? Con toda confianza. Ok, aquí era lo que les decía. Una de las técnicas que nosotros utilizamos o los procedimientos que utilizamos para resolver problemas es trabajarlas como si estuviéramos en el plano. En el plano me refiero a una estructura en el cual nosotros consideramos que el espesor es muy pequeño en comparación a la longitud o al ancho del cuerpo. Es como si estuviéramos analizando una hoja de papel. Exactamente, estamos analizando las fuerzas que actúan sobre una hoja de papel. Pero también lo podemos resolver, ¿ok? Como si fuera un cuerpo rígido de 3 dimensiones, o sea, un cuerpo rígido en el espacio. Pero una de las soluciones o uno de los métodos para resolver problemas es trabajar problemas en 2D. Y los ejercicios que vamos a hacer ahorita, que vamos a ver, son ejercicios que están resueltos así, para resolver en 2 dimensiones. O en el plano, ¿verdad? Ok, veámoslo así. Tengo, se puede ver tal vez como una especie de letrero, ¿verdad? Tengo un letrero aquí. ¿Okay? Me dan las dimensiones del letrero y me dicen que en el punto A se aplica una fuerza de 300 newtons. ¿Okay? Entonces, imagínense ustedes un letrero rectangular, ¿verdad? Sostenido ahí en un punto. ¿Okay? Ahí ponemos un clavo, ponemos un tornillo para sostener ese letrero y en el punto A aplicamos una fuerza. Entonces, nos piden calcular cuál es el momento que me genera la fuerza F en el punto D. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a hacer producto cruz. Si queremos encontrar cuál es el momento que hay en el punto D, y vean que aquí se indica a dónde. Ve, ya no pongo 0, MD. MD es que estoy calculando el momento en el punto D. ¿Y qué me lo genera? La fuerza F. Entonces, aquí aplico el producto cruz R cruz F. Y en la parte B me piden la fuerza mínima aplicada en B, o sea, quito esta fuerza en B, ya no la quiero
perdón, quito esta fuerza en A, ya no la quiero aquí en A, sino que la quiero aplicar aquí en B. Entonces necesito saber cuál es la fuerza mínima que tengo que aplicar aquí en B para tener el mismo efecto de esta fuerza. Ok, entonces vamos a hacerla en dos partes. Ok, vamos a ver. Siempre es conveniente que ustedes indiquen cuáles son las coordenadas de los puntos de interés. O sea, aquí la idea es que ustedes tracen un sistema de coordenadas. Entonces pueden usar el punto D como su origen. Ok, entonces aquí pasa el eje Y, ¿okay? Y aquí pasa el eje X. Si lo quieren hacer así, ¿verdad? No hay ningún problema. Y otra cosa importante, el vector posición siempre va hacia donde estoy aplicando la carga. Entonces, este vector posición tiene que ir del punto D, donde queremos aplicar el momento, va del punto D al punto A. ¿Okay? Eso es importante también, porque acuérdense que el vector posición va a llevar componentes. ¿Ok? Y yo lo pongo así. Entonces, vean. Este es como el planteamiento. Para encontrar el momento en el punto D, yo obtengo mi vector posición RA como vector y la fuerza también como vector. Entonces tengo que aprender a encontrar esos vectores. ¿Cómo lo hago? Véanlo aquí. Yo lo puedo trabajar en el plano. Entonces, véanlo aquí. Vamos a ver. Ok. Para que salgan los dos. Yo puedo colocar aquí mi origen. ¿Ok? Y es conveniente colocarlo ahí. Bueno, no importa. La verdad es que no es conveniente ponerlo en ninguna parte. Siempre es conveniente tener un marco de referencia, un nivel de referencias o ejes de referencia. En este caso, vamos a tomar el punto D. Entonces, ¿cómo hago para llegar del punto D al punto A? Entonces, vea, me muevo 100 a la izquierda, o sea, menos 100 en X, y me desplazo 200 hacia abajo, o sea, menos 200 en Y. Ve, y trabajo el vector posición, RA, lo trabajo así, menos 100 en X y menos 200 en Y. Bueno, como estoy en el plano, con solo esto que ponga es suficiente, ¿verdad? Aquí, digamos, el 0K sale sobrando. Ahora, bueno, ya definí el vector posición, ahora voy a definir el vector fuerza. ¿Cómo hago el vector fuerza? Ok, aquí en el enunciado me dicen que tengo que, bueno, que tengo un ángulo de 25 grados con respecto a la horizontal. Entonces, puedo descomponer esta fuerza en una componente en X y una componente en Y. ¿Ok? Entonces, la componente en X sería el coseno de 25 por 300 y la componente en Y, el sen de 25 por 300. Entonces, vea que X, si yo estoy aquí, ¿verdad? Tengo que irme en el punto de aplicación del vector, me desplazo hacia la derecha en X y me desplazo hacia arriba en Y. Entonces vean que las dos componentes de las fuerzas son positivas. Entonces, la componente F como vector, más bien, el vector F lo expreso en componentes, una componente en Y y una componente en J. Entonces, la componente en X, el coseno de 25 por F. Pero acuérdense que esta F es la magnitud, aquí me la están dando, ¿no? Aquí la F es la magnitud. Y la componente en J es el sen de 25. Ok, sustituyo valores y me va a dar 271,8 y 126,8. Bueno, aquí podemos redondear, ¿verdad? Aquí podemos, si queremos trabajar con tres cifras significativas, aquí podemos trabajar con 272, ¿verdad? Este 8 me redondea este 1, me quedarían 2. Ahí estoy trabajando con tres cifras significativas. Y aquí la cifra está empezando con 1. Entonces tendría que trabajar con 4. Entonces aquí sería 126, y este 9 me redondea a este 7, me redondea a un 8. Entonces, ahora si quieren trabajar con tres cifras significativas. Ok.
hacen la matriz, ¿verdad? Colocan esta matriz, ¿verdad? Como estamos trabajando en el plano, la componente en K no hacía falta que la pusieran, ¿verdad? Pero si quieren, ustedes la pueden poner. ¿Ok? Entonces hacen producto cruz. Entonces, y este valor, ¿verdad? Menos 0,1 y por J. Entonces, menos 0,1 por 126,79, ¿verdad? Menos este valor 271,89 por menos 2. Entonces, este menos de este menos 2 se me cancela con el menos de fórmula. Por eso aquí da positivo. ¿Ok? Aquí ya las unidades